Estamos acá en otro ciclo de entrevistas. Hoy vamos a estar con Nicolás Nasser de la Centro Derecha Unida, una agrupación, la verdad, bastante interesante. Ahora vamos a estar hablando con él y vamos a estar hablando de lo que vendrían a ser las propuestas que puede haber para una centro derecha, digamos, política, ese espacio que hoy en día, bueno, tenemos muchas definiciones. Está la nueva derecha, derecha alternativa, derecha reaccionaria, la misma derecha que ya tiene su resignificado. Ahora está la centro derecha, también está la nueva centro derecha. O sea, hay bastantes, digamos, espacios que tienen sus distintas definiciones. Y bueno, en este momento nosotros ahora lo que nos vamos a deber es hablar, digamos, ¿no?, de la centro derecha unida. Así que bueno, vamos a estar hablando con Nicolás Nasser, vamos a ver las propuestas que hay, digamos, y digamos el significado que le dan ellos a lo que vendría a ser este espacio, este nuevo reencuentro político y las distintas disyuntivas que pueden encontrarse en todo esto, ¿no? Cuáles serían los referentes políticos los que ellos creen que puede haber y demás. Así que bueno, ahí Nicolás Nasser, y así que bueno, ahora vamos a estar compartiendo pantalla con él y vamos a estar charlando, digamos, y él nos va, digamos, a redirigir, digamos, y nos va a anunciar de qué viene esto de la ¿Cómo centro estamos derecha. ustedes? ¿Cómo estás, ¿Me Nico? ¿Todo escuchan? bien? ¿Me escuchas ¿Sí? bien? Yo sí, ¿vos a mí me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad que primero en principal, muchas gracias, Nico, por la verdad, bueno, por aceptar esta entrevista, por aceptar ser preguntado, digamos, ¿no?, en todo esto de lo que torna a la centro derecha, ¿no? Si bien uno viene hablando últimamente de la derecha, del centro y demás, la centro derecha, digamos, que también concuerda con un espacio que tiene también sus propias improntas, ¿no? No, no, obviamente sí. Sí, sí, se viene hablando mucho y bueno, este espacio surge porque un grupo de jóvenes bueno, en mi caso soy el mayor del grupo, Ujú. porque, bueno, soy universitario, o sea, los demás no se van a animar por obviamente el tema de la edad, Ujú. o porque justamente en este horario están en sus respectivos colegios y bueno, yo como me queda changui Exactamente. una hora antes de cursar, bueno, acepté ser reportado. Bueno, Ahora, empezando, digamos, de lleno en todo esto, ¿qué es, digamos, la centroderecha? Uno cuando habla de la derecha, según, por ejemplo, si uno refiere al pensador Nicolás Márquez, dice la derecha es cierta parte del nacionalismo, cierta parte del conservadurismo y cierta parte del liberalismo, digamos. Ahora, cuando uno habla de la centro derecha, uno pensará, no es tan reaccionaria, no es tan alternativa, o digamos, desde dónde parte, cuáles son las premisas para definir, digamos, a una centro derecha. nosotros lo que nos basamos a la hora de armar el grupo es tratar de armar un grupo con una ideología como proponía Agustín Echevarne cuando se conforma Unidos. Ujú. Es todo lo que esté del centro a la derecha y ya Ujú. lleno también si tenemos que hacerlo en un diagrama de Nolan, Ujú. digamos, del centro hacia arriba, digamos, que sería la rama liberal. Ujú. O sea, Digamos, ¿cuál es siempre el principio de origen, digamos? Debería ser el liberalismo económico, digamos. Eso sería cuando algunos grupos exactamente, dicen, de idea, nosotros la parte partimos. sería el liberalismo económico, Ujú. y ya después en lo social, dependiendo sería lo que, comillas, digamos, nosotros aceptaríamos. Ujú. ¿Cuáles serían, digamos, los filtros, digamos, dentro de lo que ponen en duda, digamos, dentro de lo cultural, digamos? Porque hay, por ejemplo, espacios que te dicen prima el tema de la defensa de la vida, otros te dicen prima, por ejemplo, en no ser tan estatista desde lo económico, por ahí ser un poco más minarquista. Bueno, nosotros, de la parte cultural, digamos, o sea, y social, digamos, lo que es internamente nosotros, aborto, directamente dijimos, este tema divide más, así que Ujú. directamente es preferible momentáneamente dejarlo a un lado Ujú. y
tocar otros que tienen mucha mayor relevancia, mucha mayor importancia. Por ejemplo, Ujú, el tema económico, el tema de ujú, la pandemia, ujú. inclusive ya temas como, no sé si recordarás que hace unos meses se filtró que una flota pesquera china se acercaba a Latinoamérica. O sea, temas de Exacto. defensa también tocamos. O sea, como que son más importantes que estar hablando sobre el aborto en sí. O sea, Ujú, esa es la crítica que nosotros, y la ideología que nosotros centramos, más que nada. O sea, el ujú. aborto, por este momento, a un lado, y nos concentramos en lo que realmente importa. Bien, excelente. Ahora, justamente, digamos, justo tocaste que es unir, digamos, me imagino, toda esa rama liberal, que hoy en día, hasta creo que el día de ayer o antes de ayer, empezó a surgir otra vez esas divisiones, esos golpes, ese, digamos, como yo llamo el liberalómetro, e intentar decir quién es más liberal, quién es menos liberal, y empieza todo eso y se empieza a pelear en vez de poder unir toda esa rama liberal que más allá dentro de lo que está los minarquismos, el Sí, paleolibertario, los libertarios, los yo liberales. considero que eso es una pelea de nene chiquito. La Exacto. considero una pelea de nene chiquito. O sea, no puede ser, porque incluso si uno se fija el por qué surge, esa pelea se puede ver que está Yamil Santoro peleando contra una cuenta fake de Kachanowski, Kachanowski peleando con una cuenta fake de Santoro, con un argentino, ¿todo bien? Que está peleando contra cuenta fake, sacando de lado lo que es Maslatón, porque Maslatón es bastante reservado y le da al que venga, no importa si es fake, si es cuenta real. O sea, y yo al principio tengo que admitirlo, me reí por la situación, principalmente porque en Twitter, Yamil Santoro, cuando le dicen que es una cuenta fake, putea. Sí. Pero después, viendo el quilombo que se armó, ya me enojé. Si bien no me explayé por las redes, en los grupos de mis amigos y en los grupos que estamos de CDU, empezamos a decir, y perdón porque esto hay que decirlo como se pensó, estos son Ujú, boludos o lo hacen, porque no puede ser que quieran armar un frente y después estén estos escándalos por Twitter. Y ujú. esto principalmente viene por las cuentas fake, que son las que arman los bardos. Exacto. Ahora, ¿cómo piensan, digamos, desde el espacio, ¿no? La de la Centro Derecha Unida, poder llevar adelante una unión de esa misma centroderecha que cuando parece que está todo armado, todo ahí, que no hay que tocar nada, empieza otra vez, porque ya vemos que es muy reiterativo, cómo pensás que se puede intentar armar este frente que todos queremos, porque literal todos queremos y hasta los protagonistas de las peleas Mm. quieren, y poder, digamos, llevarlo adelante a lo que va a ser la batalla electoral, la contienda electoral, Y que ahí va a ser donde primeramente, nos tenemos que medir. tratar de dejar el fanatismo de lado. Ujú, Tratar de dejar el fanatismo de lado y exigirle a los referentes políticos, exigirles a ellos que empiecen a ujú, controlar a los fanáticos, a la ujú, militancia, porque ujú, después estamos viendo casos como el de Danan ayer, de anoche, ujú, casos como el de atacando a Álvaro, que ujú. después le critican a los referentes políticos que no controlan a la militancia. O sea, como primera medida es pedirle, o sea, de buena manera, obviamente, siempre con respeto, siempre de por medio, que los referentes políticos pidan a sus militantes cortar con Ujú, esa bocha porque directamente no se paran y juegan y juegan con las reglas del kirchnerismo, que es el que ujú, es bastante, digamos, maquiavélico. O sea, divide y ujú, reinarás, y ellos lo llevan bien a la práctica, que es lo que estamos viendo. O sea, ujú, nosotros desde Centro de Derecho Unida agarramos y festejamos el saludo que fue simbólico entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Lo ujú, celebramos porque es una realidad. ujú. Ahora, Nico, te haría una pregunta que me gustaría, que sería muy buena, porque digamos, uno escucha a los referentes, escucha a Milei con sus propuestas, escucha a los distintos referentes con sus propuestas. Ahora te pregunto directamente a vos, que sos referente de la Centro Derecha Unida, ¿cuáles serían las primeras propuestas que tienen en agenda, digamos, a la hora de que si se lograra, digamos, no una buena elección
en lo que viene ahora del 2021 y seas vos o quien sea digamos, del espacio, digamos, de Centro de Derecho Unida, ¿cuáles serían las primeras propuestas que les gustaría llevar al Congreso de la Nación? Ya sea provincial, ya sea en alguna dependencia, ya sea a nivel nacional. Bueno, como patagónico, porque yo soy de la Patagonia, no soy de Buenos Aires. Ujú, Primeramente, les pediría que privilegiaran lo que es las economías regionales. ujú, Permitirle, y de esta forma, que funcionen las Patagonia, Cuyo, el noroeste, Mesopotamia, Chaco, que funcionen como si fuera Estados Unidos ujú, económicamente. Cada región ujú, funciona de manera mancomunada ujú, y económicamente desarrolle cada una ujú, entre sí y manteniendo su economía a flote con trabajo conjunto. O sea, ya dejar de depender un poquito de lo que es nación para el ujú, manejo económico como algo centralizado. ujú, Esto implica también, y tiene su fuerte costo político, ujú, dejar de darle bola a Buenos Aires. ujú, Yo ujú, recuerdo, porque yo estudio para ser licenciado en comercio exterior, que hubo ujú, un proyecto por el 2007 que se llamó Puertos Patagónicos. ujú. El Exacto. proyecto quedó en el olvido porque Buenos Aires, en especial Cava y los que tienen acceso al puerto, saltaron y para no perder y no pagar ese costo político, quedó en el olvido y no lo permitieron desarrollar. O sea, con ese Ujú, proyecto la Patagonia quedaba con puertos con salida directa al mar, con salida directa al exacto. océano sin hacer escala en Buenos Aires. O sea, Ujú, significaba una pérdida de plata para Buenos Aires. ujú. Después, Y con motivos políticos, o sea, por ejemplo, que formen interbloque, sí, lo voy a apoyar. Y CDU lo va a apoyar, pero que presenten leyes o proyectos de ley coherentes. O sea, ujú, no que agarre y siempre el pato lo termine pagando el ciudadano, el pueblo o el ujú, privado. O sea, que ujú, hay que hacer un ajuste que lo pague el político, no el que vota, digamos. O sea, ujú, ello implica que haya una reforma tributaria, que se eliminen impuestos, ujú, y si hay que mantener algunos subsidios para producir, liberar lo que es importación para poder ingresar bienes de capital, que es lo que hace desarrollar las industrias nacionales, que es en ujú, parte una crítica que le hago a los defensores férreos del nacionalismo, ujú, porque cerrar las importaciones no entraría bienes de capital. Así tengas ujú, que ingresar una unidad de maquinaria de las que exista para hacer la ingeniería inversa. De ese ujú, modo no vas a poder desarrollar una industria eficiente y capaz de competir con el resto del mundo. ujú. Ahora, justamente también está en el medio el tema de las coparticipaciones, que muchas veces también hace que desde Nación o desde las mismas provincias, los gobiernos provinciales, digamos, tengan también atado, digamos, a las comunas, porque mucho se habla de este tema de intentar autonomizar un poco las comunas. Deben ser, a ver, la coparticipación es un régimen que lo único que hace es generar Ujú, feudos y generar dependencias con nación. O sea, debe ser ujú, eliminada, podemos poner en tela de juicio si es que sí o si es que no, dependiendo de ujú, la situación. Ahora, si cada provincia fuera autónoma como se establece en la Carta Magna, se ujú, manejara lo suyo y no tendría que estar pidiendo ayuda a nación, la coparticipación no existiría. ujú, Esto significa que si tiene que tener un gobierno, que el sector público sea coherente a lo que recauda. O sea, si ujú, tiene que ser superavitaria la balanza, tiene que tener un bajo gasto, ujú. que es lo Es que verdad. genera política. O sea, como por ejemplo países como Estonia, como los nórdicos, tienen presencia del Estado, tienen sectores públicos en salud o en educación, y sin embargo son completamente superavitarios en sus Ujú, gobiernos. ujú. Ahora, mira, esto peco un poco de ignorante, pero con la pregunta, ¿no? Pero porque encima vos sos el que es muy especializado en economía. Yo hablando con un amigo que por ahí es más liberal, digamos, ¿no? Él es anarcocapitalista confeso,
que aparte he estado en las redes con él, porque somos muy amigos y siempre hablamos de esto, y yo por ahí mucho el tema no lo toco y me gusta preguntar a la gente que sabe. Él me hablaba del tema de las monedas virtuales. O también el tema de que, bueno, cuando hablamos de las monedas virtuales y demás, él después me decía, ¿podrían las comunas generar también su propia moneda para evitar así un poco, digamos, la inflación estatal dentro de los municipios, por ejemplo, en el caso, por Lo que ejemplo, es de Mar del monetal, Plata? yo completamente desconozco ese tema. Ujú, Sí sé el caso de China del yuan digital, o sea, ujú, pasar a Argentina una moneda virtual, que el peso sea virtual, o sea, si lo analizamos desde ese punto de vista, al eliminar el factor inflacionario por emisión, ujú, no tendrías inflación si la moneda es virtual. Ahora, el tema es asegurar que esta tenga demanda, pero tampoco es ujú, agarrar, sacarla al mercado y pensar que vamos a tener una moneda súper demandada como es el dólar actualmente y que ujú. no nos va a salir el tiro por la culata. O sea, sería como una medida de riesgo, digamos. O sea, hay que tomar las medidas siempre y cuando conozcamos los riesgos, conozcamos los pros y los contras. O sea, y Ujú, sabiendo eso, saber adaptar los contras a las medidas que podamos mejorar. ujú. O sea, de Porque momento el bueno, peso argentino tiene que ser revaluado, es una realidad. ujú, Pero ujú. el cómo hacerlo es lo que vamos a estar teniendo en conversación dentro de la Cámara de Diputados cuando entren los referentes políticos. Claro, porque por ejemplo mi ley habla del tema de que la gente va a elegir el dólar, digamos, como casi, digamos, entrando en lo que vendría a ser la dolarización de la economía, como ya ha pasado en Ecuador. El tema y más yo preferiría, si hay que atar el país a una moneda extranjera, que sea una moneda que esté respaldada por oro. El dólar hace años lo perdió. O sea, Ujú, si uno analiza la zona euro, o el espacio Schengen en Europa, ujú, en la Unión Europea, que son los países que aceptan el euro ujú, no se emite como el dólar, como si fuera pan salido del horno, ujú, y mantiene su respaldo en oro. Eso explica que un dólar 14 sea un euro también, por ejemplo, en tasa de cambio. O ujú, incluso creo que la diferencia es mayor en favor del ujú, euro siempre. Siempre privilegiar que la moneda esté respaldada al menos por oro, por un ujú, metal precioso o por algún otro factor de respaldo. No el ujú, dólar, porque en este caso se mantiene por demanda. El día que la ujú. demanda del dólar caiga, al estar dolarizada la economía, si Estados Unidos tiene una inflación, para nosotros sería una hiper directa. Ujú. Ahora, ya para ir cerrando, digamos, tema economía y entrar en otra, digamos, ¿no? El tema por ejemplo, lo que yo veo mucho en los debates liberales y demás, es el tema de hasta dónde privado, hasta dónde público. Por ejemplo, está este tema de solamente que la seguridad sea pública y que la salud tiene que ser totalmente privada. Digamos, para vos personalmente, digamos, y en nombre también de la Centroderecha Unida, ¿qué crees que tiene, hasta dónde crees que tiene que ser digamos, privado y hasta dónde público? Es una pregunta interesante y, o sea, en nombre general de toda la organización no lo podría responder, porque tenemos mucha pluralidad de voces, ya Ujú, desde minarquistas, ANCAPs, liberales clásicos, incluso ujú, personas que están en el PRO. O sea, ujú. puedo responderlo, pero de lado personal mío. Yo Bien, soy bien. ordoliberal, o sea, Ujú, filosóficamente soy ordoliberal, modelo nórdico, y el modelo ujú, alemán que sacó después de la Segunda Guerra Mundial, sacó a Alemania adelante, siempre de la ujú. mano del libre mercado y con una baja intervención estatal. Esto no Roxana quiere, Kremer creo que lo explicó, ¿no? creería que sí. Ujú, Eh, sí, sería la escuela de Frimburgo si hay que darle un nombre como corresponde a ujú, dicho modelo. ujú, Ahora bien, o sea, no comparto la visión de los ANCAPs de eliminar el estado de cuajo como propone Giacomini. O sea, ujú, generar condiciones primero para poder eliminarlo. O ujú, sea, sabiendo que estamos en un socialismo, una socialdemocracia tirando al socialismo, o sea, lo más prudente es ir avanzando de a poco, o sea, esto no quiere decir que sea gradualista, ir ujú, avanzando de a poco
hacia un minarquismo. Eso implica haber pasado por la socialdemocracia, por el ordoliberalismo, el liberalismo clásico, el minarquismo, y de ahí ir hacia el anarcocapitalismo, de forma que la gente no, cuando vos lo hagas, no te termine derrocando en un golpe de Estado. Bien, bien. O sea, sí Ahora, consigo que, porque me gusta mucho la forma de pensar que tenía Sarmiento y Alberdi, que en materia ujú, de lo que es educación, la privilegiaban como que tenía que ser algo público. Ya la ujú, salud, un sistema mixto, yo ya estaría de acuerdo. ujú, O bien un sistema bien. de vouchers. Bien, exacto. Justamente, bueno, o sea, el tema, digamos, que la educación, digamos, porque hay mucha gente que la ve como tiene que ser totalmente privado, y hay otra gente que por ahí, visualiza un poco más el tema de mantenerlo, digamos, en un modelo mixto. Tiene que ser mixto, o sea, de modo que pueda convenir y que la persona en base a la capacidad de pago que tenga pueda elegir a dónde mandar. Ujú, O sea, yo bien. salí de escuela privada, pero hay Ujú, chicos que no van a tener esa posibilidad. ujú. Ahora, entrando un poco en el plano que estuve viendo ahí en los comentarios, el tema, digamos, el tema del nacionalismo, ¿no? El tema de que muchos hablaban, y me gustaría ver tu opinión también, el tema hay muchos que dividen el tema del nacionalismo y patriotismo. ¿Vos ves que son diferentes? Yo ¿Encontrás una exactamente, diferencia ahí dentro? yo encuentro una diferencia que es la defensa del qué. O sea, Ujú, generalmente el patriotismo se basa en defensa de la patria y el nacionalismo en defensa del Estado. O sea, ¿se ujú, puede ser patriota y compartir una ideología completamente distinta al nacionalismo? Exactamente sí, se puede. O sea, no ujú, comparto esa visión de que nacionalismo es igual a patriotismo. O sea, nacionalismo ujú, es la defensa del Estado y patriotismo es la defensa de la patria, la defensa del territorio, es decir, la defensa del territorio, no del Estado en sí, de la parte del gobierno. ujú, ujú. Exacto. Porque, bueno, este tema ahora es cuando uno habla de la centroderecha, O sea, encuentra también que está esa parte. el nacionalismo tiene más un aire de similar al fascismo italiano, digamos, ensalzar Ujú, siempre la figura de un líder y ujú, defender siempre que no haya vida privada y que todo esté con el Estado, nada fuera de él. Cosa distinta que ujú, el patriotismo sería incentivar el amor a la patria y es decir, el amor a la bandera, no al gobierno, sino al territorio ujú. y Claro, a la gente del territorio, o la claro, defensa de los. claro, porque vos justo hablabas de este tema justo el tema de los barcos que están en nuestras aguas, y bueno, eso digamos que tiene un sentido patrio, digamos, como también creo que el tema Exactamente, de las Fuerzas Armadas. exactamente, exactamente. Podés apoyar las Fuerzas Armadas y pedir que haya una defensa y ser liberal tranquilamente. Ujú. O sea, Ay, ay. no es caer en lo que el nacionalismo suele llamar como que es sionismo, como que se suele financiar desde otro lado. O sea, Ujú, no es que y eso es en su mayoría pecar de ignorante. ujú, ujú. Y el tema digamos, de este tema de la inmigración controlada, digamos, porque ahora justamente se habla mucho, por ejemplo, Vox, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Vox es uno de los partidos que cuando empezó con el tema esto de la inmigración controlada, hablaban no, que eso es muy xenófobo y demás. ¿Vos qué pensás en este tema? Y más ahora que llega esto de que se libera un poco ahora el tema de los antecedentes, que ahora cualquier persona con antecedentes penales, por ejemplo, o con alguna denuncia y demás, tiene las puertas abiertas a nuestra nación. O sea, si uno analiza lo que dice el Ujú, preámbulo de la Constitución Nacional, dice que ujú, Argentina es una nación abierta a la inmigración. ujú, Ya. Dice claramente abierta a los hombres de buena voluntad. De buena ujú, voluntad. Quiere ujú, decir que tenga que estar todo liberado y tenga que entrar cualquiera. O sea, si hay gente que tiene antecedentes o está escapando de alguien y se lo busca, no tiene que entrar a la nación. Eso es exacto. muy distinto, eso es muy distinto a apoyar que, por ejemplo, entre una persona de credo islámico o entre una persona de un credo africano, por ejemplo. Ujú, Distinto. O ujú, sea, esta persona, al ingresar al territorio, tiene ujú, una creencia, si bien no es católica o no es cristiana, digamos, pero no es ujú, un riesgo para la nación como lo sería una persona con antecedentes. exacto.
exacto. Ahora, ya digamos, entrando en un tema, digamos, cultural, en donde, digamos, paso por arriba el tema del aborto, porque como bien decís, genera mucha grieta. Me gustaría entrar en el tema de lo que muchos hablan, el tema de la ideología de género, digamos, el tema de la ideología de género, la educación sexual integral. ¿Qué postura tenés vos primordialmente? Y si la Centro Derecha Unida tiene una postura lineal, también si se puede conocer. Bueno, con respecto a lo que es la ESI y la educación sexual integral, yo tengo una postura de que se la da mal. O sea, una cosa es educación sexual y otra cosa es integración sexual. Ujú, O sea, nosotros creemos, o sea que, porque somos en su mayoría somos liberales, los miembros del grupo, creemos que el individuo tiene que desarrollarse de forma individual. Y eso ujú, implica respetar todo lo que haga con quien lo haga. O ujú, sea, en ese caso no tendríamos problemas con lo que es la homosexualidad y demás. ujú, Ahora, ¿qué pasa? O sea, lo que no estamos de acuerdo es con ese colectivismo. O sea, ujú, lo que es el colectivo LGTBQ más al cuadrado, como dice Danan, y lo que es el feminismo solo está pregonando en vender a la gente como subnormales, como ujú, gente que no puede valerse por sí misma. ujú. O sea, eso Ahora, no lo claro, compartimos. digamos, agarrar al Estado, digamos, como mediador para poder intentar Exactamente, o ingresar. sea, o sea, o sea, no hay, igual que las leyes de cupo, a ver, si uno pone en la mesa de un ejemplo práctico, lo voy a hacer. Uno Ujú, es empleador y tiene tres personas, una persona ujú, trans, una mujer y un hombre heteros, siendo que el trans tiene un currículum impresionante, que tiene estudios como corresponde, tiene formación, tiene experiencia, siendo que ujú, la mujer y el hombre no los tiene, siendo pragmático, el trans debería poder entrar libremente a trabajar o ujú, ser tomado por el empleador, ujú. Exacto. siempre privilegiando el conocimiento, la experiencia, porque uno como empleador a veces no es pragmático. Ujú, Y esto es un ejemplo muy bruto, y esto se ha visto en algunas empresas que piden gente con 20 años, y entre 20 y 30 años, y ya te están pidiendo 10 años de aporte. O sea, si ujú. vos 20 años es imposible que tenga 10 años de aporte. No, cuando te agarra y te dicen 18 años y con experiencia laboral. Así arranques como tiene Chile, que tiene los programas de que vos, por ejemplo, en un McDonald's a los 16 años podés entrar a trabajar, ser cajero. Ujú, exacto, O sea, exacto. así llevemos un modelo similar. O sea, a los 16 años, empezando a laburar a los 16 años, teniendo 20 años y necesitas 10 años de aporte, es imposible que se logre. Esa es Ujú, una falta de pragmatismo por parte de los empleadores. ujú, ujú, Si tiene un currículum impresionante y es una persona trans, es una persona gay, o es una lesbiana, una mujer, o un hombre, no veo la ujú, necesidad de poder no tomarlo. ujú. Siempre Ahora, basando, obviamente, conocimiento y experiencia. ujú. Ahora, bueno, yo sé que tenés cosas que hacer, sé que estamos limitados con el tiempo, por ende, ingreso ya, digamos, la última pregunta para así ya te libero, digamos, y Dale. te doy un montón de gracias, la verdad, nuevamente, en lo que confiere a haber aceptado la entrevista. La verdad que eso es muy agradecido de mi parte. No, gracias Eh, a vos, Ulises, por darnos este espacio. Me gustaría preguntarte, digamos, va, preguntarte no, digamos, que des una premisa, digamos, ¿no? Porque en el sentido de que cuando te dicen la salida es Ezeiza, la salida es esto, la salida es lo otro, etcétera, 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 y como que ya ven muchos jóvenes el tema de decir, ya ni voy a votar, gente grande también que ya dice, no voy a votar, y que digamos que se empieza a hacer una brecha y digamos empieza a incrementar mucho ese cúmulo gris, ese cúmulo del voto en blanco o los votos anulados que tiene a todas estas personas. ¿Vos qué mensaje le dejarías a esa gente como para que vuelvan a creer y como para ofrecerles, digamos, una alternativa para este 2021 para empezar, digamos, no son las presidenciales, pero ya digamos que es Mm. un paso para poder crear esta alternativa y poder sacar a Argentina adelante? Yo le dejé como consejo y petición que se queden, aunque sea hasta 2023, que se queden a pelearla, que se Ujú, queden a poner el pecho y pelearla. O sea, si se va la gente, o
sea, es darle las victorias a los que están en el poder actualmente. Ujú. Después, armar les tengo que decir por quién votar, es preferible que ellos voten según sus convicciones. A ver, Ujú. no les voy a decir que si no los convence uno no voten en blanco, porque Ujú. claramente puede pasar, pero Ujú. si hay posibilidad de votar un polo que se haya armado desde el centro hacia la derecha, pasando por los liberales, yo creo que se puede armar, inclusive para 2023, no solo acá Ujú. este año 2021. Porque, por ejemplo, cada ideología del centro a la derecha puede aportar. O sea, Ujú. yo estoy convencido de que, por ejemplo, Gómez Centurión, o sea, Ujú. como es ex militar, puede aportar mucho en lo que es en materia de defensa, y por Ujú. ende tendría que estar metido en un polo de centro derecha. Ujú. Así como también en su momento Aldo Rico, si uno ve las entrevistas, no sé en qué partido está porque lo desconozco, Ujú. podría estar en materia de seguridad siendo ministro. Ujú. Así como hay tantos liberales que podrían estar en los ministros de Economía, en el Banco Central, o bien en los ministerios que son de esa área. Ujú. Después, lo que es educación y salud, bueno, se ve que ofrecen otros partidos, pero Ujú. en primera medida, cada uno tiene un grano de arena por el cual aportar y Ujú. poder, aunque sea de una forma de coalición que diga, bueno, esto sea el inicio del fin del presente y que en 2023 se lo saque definitivamente y no vuelvan más, que definitivamente se haga realidad eso y que cada uno esté aportando lo suyo. Ujú. La verdad que bueno, increíble lo que dejaste, ¿eh? Dejaste una buena reflexión y ojalá que la gente lo tome muy en cuenta. Y la verdad que bueno, muchísimas gracias de nuevo. Y la verdad que muy nutritivo poder haberte entrevistado, más allá de la especialidad en las que te manejas, pero la verdad que bueno, dejaste muy claro, digamos, lo que vendría a ser la centroderecha y sus propuestas. No, gracias a vos, Ulises, por darnos este espacio. Espero que mis compañeros las próximas veces, si se animan, estén ellos acá. Y si no, bueno, estaré otra vez acá siendo la cara visible. Y bueno, y Pero bueno, dejaste muy bien representado, dejaste muy bien sí, sí, sí. representado. O sea, si bien es mi primer vivo, te pido disculpas si me traigo un poco porque estoy bastante nervioso, pero bueno. No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Yo, imagínate, si ves mi primer vivo, que la primera entrevista que hice fue a Domingo Cavallo, fue, uff, la verdad, andaba así, tenía las manos, imagínate, así que tranqui. Ya después te vas a tener que empezar a acostumbrar, ¿eh? Si estás al Sí, sí, frente sí. de Centro de Chanía, te tenés Sí, sí, que... ya sé que me van a llamar, que me van a pedir cita, o los mismos chicos le van a pedir. O sea, Así que creería que buenísimo. no, estaríamos. No, Muchísimas gracias. Sí. muchísimas gracias, Ulises. Chau, chau. Nos vemos.